Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Vamos a esperar 5 minutos más, ¿ya? E iniciamos el taller, porque ya son 6:35. Oh, perdón, en el caso de ustedes, 7:35. De acuerdo, profesor. Esperamos nomás. Excelente. Buenas noches, Marco. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Vamos a esperar 3 minutos más. 7:40 iniciamos. ¿Ok? Buenas noches, Franco. ¿Cómo le va, Miguel? Buenas noches. Vamos a esperar 1 minuto más para iniciar el taller. Ya hemos esperado casi 10 minutos para que puedan ingresar todos, pero en vista que no logran ingresar, vamos a iniciar el taller en 1 minuto. 7:40 arrancamos.
Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Está justo en la presentación del día de ayer que nos hemos quedado. Sí, se puede. Ya, excelente. Ok, gracias. Ok, chicos, siendo ya la hora, siendo ya las 7:40 de la noche, hora Bolivia, aquí una hora menos, vamos a iniciar el taller. Ok, bueno, igual se está grabando la presentación, así que al final del taller seguro van a tener ambas grabaciones, la del día de ayer y la del día de hoy. Ok, entonces vamos a continuar. El día de ayer nos habíamos quedado revisando el indicador de porcentaje de utilización del almacén. Ya habíamos calculado, ya habíamos hecho el ejemplo, ¿correcto? Incluso habíamos hecho ya un análisis de cuánto impacta el tener un determinado nivel de utilización y qué pasaría si es que lo mejoramos. Incluso se traduce en un ahorro en dinero, ¿no? Para la compañía. ¿Ok? Ahora, hagamos este mismo análisis del indicador del porcentaje de utilización, pero por ejemplo a nivel de almacén. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Lo que hacemos es, vamos a insertar primero el consolidado de la capacidad del almacén por la capacidad del almacén en metros cúbicos, en este caso, por almacén. Entonces, lo que voy a hacer aquí es insertar una función. ¿Qué función? La función sumar puntos y conjunto. ¿Ok? Rango de la suma, como estamos analizando la capacidad, sería la columna de la capacidad, que sería la columna E. Sombreo toda la columna, la fijo con la tecla F4, y como criterios yo voy a tomar en cuenta aquí la columna donde está el número del almacén, en este caso la columna C. Lo fijo con la tecla F4 para que no se mueva, y lo que hago aquí es selecciono el número del almacén sobre el cual vamos a calcular el indicador. Perfecto, ya tengo la capacidad, ahora hago lo mismo, pero esta vez para calcular el espacio ocupado por almacén. Inserto la misma función, sumar si conjunto. Lo que hacemos aquí es, seleccionamos la columna donde está el espacio ocupado, que es la columna F, lo fijamos con la tecla F4, rango de criterios, como estamos haciendo el análisis a nivel de almacén, seleccionamos toda la columna C, lo fijamos con la tecla F4 y como criterio coloco el número del almacén. Y listo, le doy el formato de números decimales y ahí tengo listo, ¿no? Completo. Por lo tanto, el porcentaje de utilización sería el espacio ocupado entre la capacidad del almacén. Y de esa manera obtenemos el porcentaje de utilización. Si nosotros queremos sacarlo a nivel global, a nivel total, lo único que hacemos es sumamos toda la columna de la capacidad, sumamos todo el espacio ocupado, y finalmente calculamos el porcentaje de utilización, que es dividir el espacio ocupado entre la capacidad del almacén. Y obtenemos 60%. Si nosotros quisiéramos ver cuál es el almacén que tiene mayor capacidad de utilización o mayor capacidad de uso, lo que hacemos es ordenamos, seleccionamos los datos, le damos a ordenar, en este caso por la columna F, y lo ordenamos de mayor a menor, ¿no? Entiéndase que el que tiene mayor porcentaje es el que mayor ocupación tiene a nivel de almacén. Y aquí tenemos, ¿no? El almacén número 8 es el almacén que tiene mayor capacidad de uso, ¿no? Estamos hablando de 84% de capacidad. Y los almacenes que tienen menor capacidad o en menor utilización del espacio ocupado son los almacenes que están en el fondo, ¿no? Y ahí está. Esto es a nivel de capacidad en metros cúbicos. Entonces, de esa manera, hacemos el despliegue de este indicador a nivel de una variable, que en este caso es el número del almacén. Veamos el siguiente ejemplo para complementar el indicador. Yo tengo aquí el detallado, he bajado del sistema, del ERP, la información a nivel de ubicación, a nivel de almacén, y lo que contiene cada uno de esas ubicaciones, ya el detalle del producto. Y ese detalle del producto se expresa en el stock, que está en unidades. Y luego, como nosotros tenemos nuestro maestro de materiales, es decir, el listado de los productos, y podemos contar con la información de lo que tiene cada producto a nivel de volumen unitario, nosotros podemos calcular el volumen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos para poder hacerlo a nivel de cada producto. ¿Cómo calculamos el volumen? Multiplicando el stock por su volumen unitario. Y listo. Y eso yo lo copio hasta el final. Perfecto. Ya copié todo, ya tengo la información de todo el almacén, de todas las ubicaciones. Ahora completemos nuestro análisis. En nuestro análisis yo tengo aquí la información de cada almacén y yo ya sé cuál es la capacidad que tiene cada almacén.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregarle el espacio ocupado por cada uno de estos materiales. Entonces, insertamos la misma función, sumar si conjunto. Rango de la suma se refiere al rango donde están los volúmenes totales, que es la columna K. Lo fijo con la tecla F4. Rango de criterios, como estoy haciendo el análisis a nivel de almacén, selecciono toda la columna C, donde está el número del almacén, y lo fijo con la tecla F4, para luego seleccionar el número del almacén o la celda donde está el número del almacén. Y listo. Con eso ya tengo el volumen ocupado por cada almacén. Por lo tanto, ahora yo calculo mi porcentaje de utilización, que sería dividir el espacio ocupado entre la capacidad del rack. Y listo. Y luego copio esta final. Completo mi cuadro con la suma de las capacidades, la suma de los espacios ocupados y finalmente calculo el indicador, ¿no? Que es dividir el volumen ocupado entre la capacidad. Entonces, si ustedes observan aquí, vemos que hay un almacén en donde tenemos mayor capacidad de utilización, es decir, que está incluso superior al 100%. ¿Esto es posible? ¿Ustedes creen que esto sea posible? ¿Que tengamos mayor porcentaje de utilización incluso respecto a la capacidad? ¿Qué creen? ¿Qué puede estar pasando aquí? Puede ser de que esté ocupando mayor altura de la prevista. Correcto. Es una buena idea. ¿Alguna otra idea? Está desordenado el almacén, puede haber materiales fuera de los lugares asignados que no esté cumpliendo 5S, en pasillo, en la puerta. También es posible, correcto. Ya vamos dos ideas interesantes. Yo agregaría una tercera. Esa tercera sería de que al menos algún producto de los que está almacenado tiene un dato errado del volumen. Es decir, que ese volumen unitario sea mayor, o sea, el registro es mayor, ¿no?, que lo real. Entonces, al tener un dato obviamente superior, también te da un valor mucho mayor, ¿no? Porque o sea, en los casos que ustedes han comentado, se puede dar siempre y cuando sea un almacén abierto, que tengamos almacenamiento en el piso. Pero en el rack, definitivamente superar la capacidad de la ubicación del rack es un poco más difícil, ¿no? Porque físicamente no se puede, o sea, hay un techo, ahí está prácticamente los lados definidos de la posición, entonces no podrías ni excederte. Entonces, si es que al final ha ingresado todo el stock en ese almacén, es probable que en alguna ubicación tengas un dato errado, ¿no? Es otra cosa que también sucede, ¿no? Normalmente sucede también, es un dato maestro que está mal registrado, ¿no? A la hora de registrar en el maestro de materiales es posible que se haya registrado mal ese dato. Y luego el resto es efectivamente lo que ustedes indican, ¿no? Coincido con sus comentarios. ¿Ok? Entonces, de esta manera calculamos el indicador y hemos completado todos los indicadores más relevantes en cuanto al manejo de un almacén, la gestión de un almacén. No sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda hasta el momento, sino ya para pasar a explicar la parte de los tableros de mando y cómo vamos a hacer los dashboards. ¿Alguna duda sobre los indicadores, algo puntual, alguna consulta? No, veamos los tableros, por favor. Perfecto, excelente. Entonces, ¿todo quedó claro? Ya tenemos aquí los conceptos de los indicadores y estos indicadores los vamos a utilizar a la hora de preparar el dashboard. Entonces aquí yo tengo tres modelos de dashboard que vamos a trabajar. Ok, estos son los tres modelos. El primero es presentar un dashboard a nivel del resultado de la exactitud de inventarios. Vamos a presentar primero un resumen general, la evolución de la exactitud del inventario a nivel de año y mes. Luego lo vamos a ver por almacenes. Si cada uno de los almacenes tiene asignado un responsable, por lo tanto lo podemos ver a nivel de responsables de almacén. Y por último, si lo queremos ver a nivel de familias o categorías de productos, también lo podemos agrupar por familias. Esto es lo que vamos a hacer en este dashboard. En el segundo dashboard ya es información a nivel de picking. Lo que vamos a hacer aquí es presentar la información de la calidad de picking a nivel del tablero. Vamos a mostrar la calidad de picking por mes y por año, la calidad de picking por almacén, por colaborador,
Aquí es por familia, el tiempo promedio también de atención del picking, y eso lo vamos a expresar a nivel de personas y a nivel de almacén, para completar nuestro dato. Y por último, haremos también un tablero que me muestre a nivel de porcentaje de utilización de almacén, ¿no? Que nos muestre cómo está, ¿ok? Vamos a tratar de que en la medida de lo posible sea igual a este tablero, si no en realidad lo vamos a hacer un poco libre de acuerdo a lo que nos pueda, a lo que podamos preparar, ¿ok? Entonces tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Así que por favor, cualquier duda que ustedes tengan a lo largo del trabajo de los dashboards, por favor me la hacen saber, me consultan. ¿Ok? Entonces empecemos. Vamos a empezar por el primero, por el de exactitud de inventarios. Entonces para ello nos vamos a ir aquí a la pestaña que dice Data Eri, es decir, la información que se necesita para construir este dashboard. Y aquí tenemos la información. ¿Qué información tenemos aquí? Tenemos aquí la información de los códigos del producto, a qué familia pertenece, qué almacén, responsable del almacén, la fecha del conteo que se hizo de inventario, y luego aquí ya el resultado del conteo, ¿no? La cantidad según el sistema y la cantidad según el físico. Si ustedes se han dado cuenta, esta base de datos ya está convertida en una tabla, ¿ok? Ya está convertida, pero normalmente no viene así. Cuando uno lo baja, lo puede bajar en bruto. Entonces yo lo que les quiero aquí explicar es primero cómo se genera una tabla en Excel, porque la tabla es el punto de partida para poder hacer los dashboards dinámicos, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es, voy a abrir una hoja nueva para copiar la información, ¿ok? Listo. Aquí tengo ya la información. Esta información en bruto, que aquí está solo a nivel de valores, lo he bajado. Imagínense la información que ustedes bajan de los sistemas, o es la información que ustedes construyen a través de los registros de conteos de inventario que hay. Entonces, tenemos aquí la información en bruto. Mi primera recomendación, que es lo que yo siempre lo hago a nivel de preparación de los dashboards, es que ustedes creen una tabla. ¿Por qué es importante crear una tabla en Excel? Porque la tabla, la ventaja que tiene la tabla es que tú puedes tener rangos dinámicos. Es decir, si tú vas agregando información en la parte final del cuadro, vas a ir ampliando el rango. Si tú no lo haces y lo mantienes igual, cuando tú creas una tabla dinámica, esa tabla dinámica trabaja sobre un rango fijo. Por ejemplo, ¿ya? Aquí les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hacemos una tabla dinámica sobre esta data. Entonces yo inserto la tabla dinámica. Me voy al menú insertar y hago insertar. Perdón, se congeló la pantalla, me dice Marco. ¿Todos están viendo o hay alguien que tiene dificultades para ver la pantalla? Oscar ve bien. Creo que es tu internet de repente, Marco. Por favor, aquí tampoco no tengo ninguna interferencia. De acuerdo, gracias. Ya, excelente. Ok, entonces insertamos una tabla dinámica. Entonces, cuando tú insertas una tabla dinámica, a partir de la base de datos que tenemos, si tú te das cuenta, cuando el Excel reconoce el rango de datos, aquí te indica, ¿no? Desde dónde a dónde está iniciando y terminando la base de datos. Entonces aquí dice que empieza en la fila 1 y termina en la fila 1658. Este es el rango. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo agregue más datos? Si yo ya hice mi tabla dinámica en función de estos datos, si yo agrego más datos, esos datos no los va a reconocer la tabla dinámica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Estar siempre modificando los rangos, ¿no? Para ampliar el rango. Entonces, ese es un trabajo manual que tendríamos que hacer cada vez que se hace una tabla dinámica. Y eso es lo que no debemos hacer. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos primero crear una tabla. ¿Cómo se crea una tabla en Excel? De la siguiente manera. Tú te posicionas en la base de datos, en cualquier parte de la base de datos. Permítame un segundo. Listo. Te posicionas en cualquier parte de la base de datos, te vas al menú insertar e insertas una opción que dice aquí tabla. Si se han dado cuenta, el Excel reconoce cuál es el rango de datos, dónde empieza la fila y dónde termina. Y cuando le das a aceptar, te crea automáticamente la tabla. ¿Ok? Y esta tabla tiene rangos dinámicos. ¿Qué significa rangos dinámicos? Que si tú agregas algún código hacia abajo, imagínense que yo voy a agregar un código hacia abajo, cualquiera, la tabla se va ampliando. Aquí voy a copiar, por ejemplo.
voy a copiar un grupo de datos de aquí, cualquiera, que está como valores. Lo copio en la parte de abajo. Lo copio y el rango de datos se amplía. ¿Ok? Esa es la ventaja de trabajar con una tabla. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una tabla e insertamos una tabla dinámica? Sucede lo siguiente, miren. Entonces, insertamos la tabla dinámica. Al insertar la tabla dinámica, automáticamente aquí ya no te muestra dónde inicia y dónde termina el rango, sino lo que hace es selecciona el nombre de la tabla que contiene toda la información. En este caso se llama la tabla 1, ¿no? Si yo le cambiaba de nombre y le ponía otro nombre, aparecía ahí el nombre de esa tabla. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender, que cuando vamos a hacer tableros o cuando vamos a hacer dashboard, lo primero es siempre tener una tabla para que los rangos sean dinámicos. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quería mostrarles. Perfecto. Entonces voy a cerrar esta hoja en blanco que he hecho para regresar nuevamente a mi pantalla original. ¿Esa hoja llegaron a verla? No. Pero ¿No se llegó a ver la hoja que estaba compartiendo? a eso me refería con que tal vez se congeló, decía. Ah, ok. Sí, tienes razón. Entonces, voy a dejar de compartir para compartir la pantalla nuevamente. Ya un segundo. Perfecto. Ah, ok. Pensé que me estaban siguiendo. Ok, no hay problema. Entonces lo voy a hacer nuevamente. Lo que hice yo fue lo siguiente. Copié la data y lo que hice fue insertar una hoja nueva. Ok, entonces inserté una hoja nueva y le estaba dando el formato que estaba inicialmente. Como datos nada más. Ok, entonces yo ya tengo aquí la data. Entonces yo lo que les decía es que a partir de esta base de datos que está en bruto, si nosotros insertamos una tabla dinámica, se han dado cuenta que el rango lo mantiene fijo. Es decir, empieza en una fila y termina en otra. Si nosotros agregamos más datos en la parte de abajo, cuando la fila ya cambie y no sea la 1658, sino sea, por ejemplo, la 1800, entonces yo tengo que estar constantemente modificando los rangos en mis tablas dinámicas. Y eso sería manual, ¿no? Y sería un trabajo que no agrega valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cancelamos aquí. Y lo que hacemos aquí es en el mismo menú insertar, le damos insertar una tabla. Es decir, vamos a crear a partir de la base de datos una tabla. Y le doy a aceptar. Ya el Excel reconoce en este rango de datos que existe información y por lo tanto podemos crear una tabla. Entonces, la ventaja de tener una tabla es que si tú agregas más datos en la parte final, esos datos también se agregan a la tabla. Entonces, si nosotros insertáramos a partir de esta tabla una tabla dinámica, miren, me voy a menú insertar tabla dinámica, se han dado cuenta que aquí ya no aparece el rango de inicio y rango final de los datos, sino aparece simplemente el nombre de la tabla. Si la tabla yo le ponía un nombre y se llamaba base de datos, aquí probablemente aparezca el nombre de la tabla. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja de poder tener una tabla, que los rangos van a ser dinámicos. Cuando tú vayas agregando, porque lo que va a suceder cuando tú tengas tus tableros, es que tú vas a, perdón, vas a ir bajando la data y lo vas a ir agregando al final. Y eso es lo único que tú vas a hacer. Vas a ir agregando porque ya todos los cálculos son automáticos. Simplemente agregas la data y luego actualizas. Y con eso ya obtienes todos tus tableros actualizados. Entonces, a eso me refería con la ventaja de trabajar una tabla. Por eso es que cuando vamos a preparar un dashboard, lo primero que tenemos que hacer es agregar o crear una tabla. ¿Ok? Ahora sí lo voy a cerrar. Ahora sí creo que ya se pudo ver esa hoja. Perfecto. Entonces, ya teniendo ya la información, voy a ir completando algunos cálculos aquí manuales que yo necesito para poder completar esta base de datos. Entonces, nosotros ya habíamos revisado lo que era el indicador de exactitud de inventarios. Lo primero que hacíamos era, en ese caso, encontrar la diferencia, ¿no? La diferencia no era más que la resta o la diferencia entre la cantidad que te muestra según el sistema menos el conteo físico, ¿ok? Menos el conteo que tú has realizado. Por lo tanto, aquí en la diferencia vamos a agregar un campo o una fórmula y sería igual a la columna donde está la cantidad según el sistema. Otra cosa importante, si se han dado cuenta aquí, cuando tú trabajas una tabla,
no te reconoce el número de la celda a la cual pertenece el valor en donde estamos seleccionando, sino te aparece el nombre del campo. Y ese nombre del campo normalmente es el nombre de la columna, ¿no? Si se dan cuenta ahí ustedes, en la pantalla indica cantidad según sistema, y es justo el nombre de la columna. Esa es la ventaja de trabajar en una tabla, ¿ok? Menos la cantidad según el conteo. Y listo. Y automáticamente se rellena toda la tabla con toda la información. Es más, si nosotros agregamos, y eso es lo que ustedes van a ir sucediendo, ¿no? Si ustedes agregan más registros en la parte de abajo, imagínense que yo coloco aquí 200, y aquí coloco 210 como conteo, automáticamente ya se va completando todas las fórmulas que tiene grabada la tabla. ¿Ok? Esa es la ventaja de tener una tabla, que agrega automáticamente todas las fórmulas de manera automática. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una pequeña formulita para que nosotros podamos encontrar cuál es el resultado del ERI. ¿Ya? Ese resultado del ERI lo vamos a considerar de la siguiente manera, que si es que no hay diferencias, le vamos a poner como resultado un valor igual a 1. Y si hay diferencias, o sea, si existen diferencias, le vamos a poner un valor igual a 0. ¿Esto para qué? Para que cuando luego hagamos las tablas dinámicas, yo pueda sumar, en vez de contar, yo pueda sumar de manera mucho más práctica, sumar los resultados positivos, es decir, voy a sumar todos los unos, de tal manera que mientras más grande es la suma, mejor es el resultado del ERI. ¿Okay? Esto lo hacemos para que cuando armemos las tablas dinámicas podamos hacer las diferentes combinaciones que podamos hacer a nivel de familia, a nivel de persona, a nivel de almacén y eso. ¿Ok? Entonces la formulita sería la siguiente. Inserto aquí mi formulita, una pequeña fórmula lógica, y digo lo siguiente. Si la diferencia es igual a 0, o sea, es decir, no hay diferencias, entonces el valor verdadero es igual a 1. Si el valor es falso, es decir, si hay diferencias o el resultado es diferente a 0, le colocamos como resultado 0. ¿Ok? Entiéndase que 1 es el éxito y el 0 es el fracaso. Como cuando teníamos el resultado aquí en la pestaña indicadores, ¿no es cierto? Que teníamos el sí o el no. El sí viene a ser el 1 y el no viene a ser el 0. Pero lo hago de esta manera porque cuando yo realice la tabla dinámica, yo necesito ahí sumar todos los valores positivos, ¿no? En vez de contarlos, necesito sumarlos porque tengo que hacer cálculos internos. ¿Ok? Perfecto. Y el total de ítems, como yo necesito también contar la cantidad de ítems, lo que voy a hacer es ponerle 1 a todo, de tal manera que 1 indica la cantidad de materiales que tiene, ¿no? O sea, en este caso el número de ítems que tiene. Para todos tiene que ser igual a 1. Le voy a poner 1. De tal manera que si yo, por ejemplo, en este primer caso, si yo divido el resultado del ERI entre el total de ítems, 1 entre 1 me va a dar 100%. ¿Y por qué te da 100%? Porque obviamente la diferencia aquí es 0. Es exacto. En el segundo, también igual, en el tercero. En este caso, por ejemplo, si hacemos solamente el análisis a nivel de ese ítem, hubo una diferencia, con 20 unidades sobrantes. Por lo tanto, el ERI aquí es 0%, ¿correcto? Porque en ese ítem hay una diferencia. Por esa razón es que le agregamos el total de ítems. Luego necesitamos colocar el tipo de diferencia. El tipo de diferencia se refiere a que si es un resultado, si es un faltante, si es un sobrante o si el producto está cuadrado. Entonces tenemos esos 3 tipos de diferencias. Entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Insertamos una función que nos permita encontrar el tipo de diferencia. Entonces agrego la función lógica sí. Y comienzo a trabajar ese tipo de diferencias. Menciono lo siguiente. Si la diferencia es igual a 0, o sea, es decir, no hay diferencias, entonces yo quiero que como resultado me indique que está cuadrado. ¿Ok? Lo voy a poner con mayúscula para que se vea mejor. Cuadrado. ¿Ok? Ahora, si es falso, voy a ver aquí cuál es el resultado de la diferencia. Si la diferencia es positiva, sería faltante, ¿no? Como dijimos la vez pasada. Y si la diferencia es negativa, sería sobrante. Por lo tanto, voy a insertar una función lógica dentro de esta misma función. Entonces, para insertar una función dentro de otra función, te vas aquí a la parte superior y buscas aquí todas las funciones. Como ya aquí tengo a la vista la función sí, simplemente la selecciono. Si no la tuviera aquí a la vista, me voy a más funciones y ubico esa función. ¿Ok? Entonces sería sí. Si la diferencia es mayor a 0, entonces hablamos de un faltante.
¿correcto? Si eso no ocurre, es decir, si la diferencia es menor a 0 o es negativo, hablamos de un sobrante. Eso es lo que dijimos ayer. Y le doy a aceptar, y listo. Y ya completé automáticamente toda la tabla. Y aquí lo comprobamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que indica sobrante. Yo tengo 130 según el sistema y físicamente tengo 150. Por lo tanto tengo 20 unidades sobrantes. ¿Ok? El resultado sobrante. Y así sucesivamente, ¿no? Para todos. En algunos habrá faltante y en algunos otros casos sobrante. Y ya tengo el tipo de la diferencia. ¿Qué más? El siguiente paso es encontrar el mes y el año. Y esto se refiere al año y al mes y el año en el que se realizó el conteo. O sea, de esta fecha de aquí, de conteo. ¿Ok? Entonces, primero voy a completar el año, que es más fácil. ¿Cómo encontramos el año a partir de una fecha? De la siguiente manera. Insertamos una pequeña función en Excel llamada año, justamente. La función año te muestra el año de una determinada fecha. Selecciono yo el campo de la fecha y automáticamente me completa el año. ¿Correcto? Aquí dice, ¿no? 2019, 2018. Y luego yo necesito el mes, pero el mes, si yo utilizo la función mes también que existe en el año, en Excel, me va a mostrar el número del mes, es decir, si es febrero me muestra 2, si es enero me muestra 1. Pero yo no quiero que me muestre el número del mes, sino yo quiero que me muestre el nombre del mes, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Aquí acostadito, he tenido una pequeña tablita aquí de ayuda, de tal manera que cuando encuentre el número de mes que corresponda, automáticamente le ponga el nombre que es, ¿no? Ya sea 4 de abril, 5 de mayo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Insertamos una función de búsqueda, porque yo voy a buscar el resultado del mes en esta tablita. Entonces, ¿qué hago? Busco la función buscar vertical, que es la famosa función de búsqueda. ¿Qué valor voy a buscar? Yo voy a buscar el número del mes, porque es el que me interesa, el número del mes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro el número de mes? Tengo que insertar una función que me ayude a calcular el mes. Para ello inserto, en este rubro de fórmulas, la función mes, más funciones, y busco la función mes. ¿Ok? Función mes, y listo. Ahora, ¿qué hago? Selecciono la fecha, y ya tengo el número del mes. Regreso a la función de búsqueda, y aquí pongo, matriz de la tabla, se refiere al rango donde están los datos. Selecciono los rangos donde están los datos, donde están en este caso los nombres de los meses, el número y el nombre de los meses, lo fijo con la tecla F4, indicador de columnas. ¿Cuál es la columna que yo necesito mostrar? Si ustedes se dan cuenta, el número es la primera y el nombre del mes es la segunda. Por lo tanto, yo necesito encontrar el número de la columna número 2, ¿correcto? Y el rango le pongo 0. Y listo. Y ahí automáticamente me muestra el número del mes. Esta partecita, ¿quedó claro, chicos? ¿Todo claro? De repente algunos ya lo conocen y ya lo manejan muy, muy bien, sin ningún inconveniente. Entonces quiero saber si lo tienen claro, si no, repito esa partecita. Si lo tienen claro, está bien. ¿Todo claro, chicos? Sí, ¿no? ¿Correcto? Estamos bien. Ok, entonces ya tenemos listo nuestra base de datos completa. Completa con todas las pequeñas fórmulas adicionales que hemos hecho aquí. En algunos casos con algunos tips adicionales que nos muestran y que nos ayudan a poder encontrar luego los resultados que necesitamos mostrar. Entonces ya tengo aquí toda mi tabla completa. Entonces ahora voy a empezar a trabajar con el modelo. Entonces, para trabajar el modelo, yo a partir de la data voy a ir creando tablas dinámicas que me permitan calcular cada uno de estos resúmenes, ¿no? De estos reportes. Por ejemplo, el primero es el resumen general, es decir, la exactitud del inventario y también cuánto representa el faltante y cuánto representa el sobrante, en cantidad de ítems y en porcentaje. ¿Ok? Entonces, a partir de mi data, voy a crear las tablas dinámicas. Entonces, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera. Me voy al menú Insertar e inserto la tabla dinámica. Esa tabla dinámica, por defecto, siempre se inserta en una hoja de cálculo nueva. Le doy a aceptar, ¿no? Porque lo voy a crear ahí. Esta hoja la voy a cambiar de nombre. Le voy a poner aquí, por ejemplo, pivots, de tablas dinámicas, pivots, y le voy a poner, para identificar que sea pivots del ERI, ¿no? Que es el indicador que vamos a trabajar.
Entonces, ¿qué necesitábamos, según el modelo? Presentar un resumen por el tipo de diferencia, en cantidad de ítems y en porcentaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Lo que voy a hacer es, voy a colocar el tipo de diferencia en la fila, para encontrar el tipo de diferencia, y luego yo voy a encontrar aquí el resultado, primero la cantidad de ítems. Para poder tener la cantidad de ítems, puedo sumar la cantidad de ítems, que ya lo tengo, total ítems, ¿no es cierto? Porque me muestra la cantidad de ítems. Me muestra la cantidad de ítems que tenemos. Y lo segundo es el ERI, el resultado del ERI. Pero el ERI, ya lo habíamos mencionado aquí en la data, no es más que una división entre la hojita que dice, perdón, la columna que dice resultado ERI, entre el total de ítems. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a la tabla dinámica y voy a insertar un campo calculado. Eso se llama, cuando haces una fórmula en tabla dinámica, se llama campo calculado. Entonces, ¿cómo insertas un campo calculado? De la siguiente manera. Te vas al menú Analizar, te vas a Cálculos y le das Campos, Elementos y Conjuntos. Y aquí tienes campo calculado. Es decir, vamos a crear una fórmula en esta tabla dinámica. ¿Ok? ¿Cuál sería esa fórmula? Según lo que habíamos visto, sería el campo resultado ERI, le doy doble clic para jalarlo en la fórmula, entre total de ítems, ¿correcto? Y le doy a aceptar. Y listo. Y ya tengo el ERI aquí. Solamente falta darle formato para que se vea como porcentaje. Ahí está. A ver. Voy a revisar nuevamente la formulita. Creo que aquí hay algo que está, o falta actualizar. No, hay algo que está mal aquí en la formulita. Vamos a revisarlo. Campo 1. Es resultado del ERI. No. Perdón, el resultado del ERI lo vamos a utilizar después. Aquí me he equivocado. Aquí no es, simplemente vamos a ver qué porcentaje representa del total. O sea, la misma cantidad de ítems lo vamos a mostrar en total y en porcentaje. O sea, es decir, aquí lo he colocado dos veces para mostrarlo en cantidad de ítems, y luego aquí le doy clic derecho y también puedo resumir o mostrar los valores como porcentaje de la columna, ¿no? Para que se exprese como porcentaje. O sea, es decir, sabemos qué porcentaje representa el total en cada uno de los casos. De esa manera ya sabemos cuánto representa, ¿no? En porcentaje, en número de ítems y en porcentaje. ¿Ok? Eso es lo que está pensando. El ERI solamente es en función de lo cuadrado, ¿no? Por eso que salía 100% acá y estaba errado. Ok, entonces, ¿qué más? En la tabla dinámica, para que se visualice bien los datos de cabecera, hay que cambiar el diseño. Entonces nos vamos al menú diseño, nos vamos al diseño del informe y lo cambiamos a mostrar de forma tabular. ¿Para qué? Para que aparezca el tipo o el nombre de la columna, que me ayuda a poder identificar qué campo estoy trabajando. Segundo, yo le puedo cambiar los nombres aquí a las columnas, ¿no? Aquí le pongo, por ejemplo, número de ítems, ¿correcto? Y aquí al costado le pongo porcentaje, para que se entienda, ¿ok? Y ya tengo aquí mi primer cuadro, que luego lo voy a mostrar ya gráficamente, según el modelo del dashboard, el primero. Me voy ahora sí a presentar la evolución del ERI. Me voy a la tabla pivots, y ahora lo que voy a hacer es, voy a copiar esta tabla dinámica para empezar a copiar las tablas y no hacerlas desde nuevo. La copio, selecciono la tabla de esta manera, le doy control C, que es copiar, y aquí al costado le doy control B chica, que es pegar, ¿no? Para poder pegar la tabla dinámica. Esto lo hago para evitar estar agregando una tabla dinámica desde el principio. ¿Qué hacemos? Simplemente yo regreso los valores, y lo que voy a hacer aquí es, voy a agregar el año en las filas y el mes, porque tengo que presentar el resultado del ERI. Y justo el ERI es el campo que hemos creado, ¿no? Que es el campo 1. Y ahí está. Y le vamos a colocar aquí como nombre ERI porcentaje, porque ya lo habíamos creado antes. Y ahora le doy en términos de porcentaje. Entonces ya tengo aquí el ERI por año y por mes, para medir la evolución, que eso es importante, ¿no? Hacerlo. ¿Qué más? Luego tenemos el ERI por almacén. Entonces regreso nuevamente a las tablas dinámicas, copio esta tabla dinámica porque es la que me va a utilizar, la copio, control C, aquí al costadito le doy control B chica, y aquí lo voy a cambiar, ¿no? En vez de utilizar el año y el mes, vamos a quitarle los campos, el año y el mes.
y lo que voy a colocar aquí como resultado, según el modelo, es el número del almacén, ¿ok? Entonces aquí coloco el almacén. Y ya tengo mi siguiente resumen. Si se han dado cuenta, aquí nosotros estamos utilizando de manera muy astuta las tablas anteriores para poder simplemente copiar y avanzar y evitar estar haciendo desde el principio todo lo mismo, ¿no? Entonces me voy al costado y agrego una nueva tabla dinámica, que es una copia de la anterior. ¿Para qué? Para ahora sí cambiarlo. En vez de por almacén, le agrego el responsable del almacén. Entonces, ¿qué hago aquí? En vez del almacén, lo regreso hacia el grupo de datos y luego bajo el responsable del almacén. Nada más, que estoy agregando las variables o los campos que necesito para presentar mi dashboard. Y por último, el ERI por familias. ¿Ok? Por familias. Nuevamente hago lo mismo. Copio, pego aquí al costadito, y lo que voy a hacer es simplemente cambiarle el nombre, nada más. En vez del responsable del almacén, voy a agregarle la familia. Y listo. Nada más. Y con eso hemos terminado de completar todas las tablas dinámicas que nos van a ayudar a construir los gráficos dinámicos. ¿Ok? ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Solamente he creado tablas dinámicas, nada más, de manera sencilla. Por favor, pregunten si estamos todos bien. ¿Todo claro, chicos? Sí, ok, Marco. Perfecto. Esta parte es un poquito más densa porque en realidad es un ejercicio muy mecánico, por decir así, pero siempre se hace paso a paso. Primerito, creas tu tabla. Segundo, vas comenzando a crear, o sea, primero tú tienes que, antes de crear las tablas dinámicas, tienes que haber definido cuáles son los indicadores o los reportes que tú vas a mostrar. O sea, es un poco pensar, ¿no? Yo siempre lo hago así. Siempre yo lo pongo en papel o en mi cabeza, todo lo que voy a mostrar. Y segundo, en función de eso, voy a preparar mis datos y voy a ir construyendo mis tablas dinámicas. ¿Ok? Y ya luego aquí es solo criterio nada más. O sea, es decir, ya depende de ti cómo lo presentas. Entonces vamos a tratar de que sea muy similar a este de aquí. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos creado las tablas dinámicas, el siguiente paso es comenzar a crear los gráficos dinámicos, ¿no? La gráfica que vamos a presentar. ¿Ok? Entonces vamos a ir creando por cada una de estas tablas unos gráficos. Empecemos por el primero. Este primer gráfico, si se dan cuenta, aquí muestra dos valores o dos series, la cantidad de ítems y el porcentaje. Por lo tanto, tenemos que aquí tener cuidado con qué tipo de gráfico utilizar. Entonces, cuando tengan valores que difieren bastante, porque uno hablamos de miles y el otro es porcentaje, incluso es debajo de 1, entonces lo mejor aquí es utilizar un gráfico combinado. ¿Qué tipo de gráfico combinado? El que aparece aquí. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te posicionas en la tabla dinámica, te vas aquí a gráfico combinado, y aquí hay que también tener cuidado cuál de los dos gráficos vamos a utilizar. En los gráficos combinados hay dos tipos de gráficos muy usuales. Entonces la diferencia está en que el primer gráfico utiliza un solo eje, es decir, te lo muestra sobre el primer eje Y. Pero yo ya les había comentado que los valores son muy lejanos, ¿no? Uno es miles o cientos, en todo caso, y el otro es por debajo de 1. Entonces, si yo dejo este gráfico que estoy justo mostrando en la pantalla, si se dan cuenta, el porcentaje no se ve pegado como una línea paralela al eje X, entonces no me ayuda. Entonces no voy a utilizar este, sino lo que voy a utilizar es este segundo, en donde ya trabaja un segundo eje, ¿ok? Ya tienes el segundo eje, y aquí sí se visualiza mejor. Tienes por un lado la cantidad y por otro lado los porcentajes. ¿Ok? Perfecto. Yo tengo el primero, me voy al siguiente. El siguiente gráfico. Aquí simplemente es un gráfico que muestra la evolución del ERI. Entonces me voy al menú insertar y, por ejemplo, voy a insertar un gráfico de líneas para ver el ERI, ¿no? Aquí en el modelo no sé qué cosa presenta, aquí lo presenta barras. Entonces lo voy a cambiar a barras. ¿Ok? Ya había insertado líneas, pero lo puedo cambiar a barras. ¿Cómo cambias un gráfico? De la siguiente manera. Menú diseño, cambiar tipo de gráfico. Y aquí en vez de líneas, eliges columnas y te eliges este de aquí. Nada más, es así de sencillo y de simple. Perfecto, me voy al siguiente, que es el ERI por el almacén. Te coloca sobre la tabla dinámica, menú insertar, y aquí insertar, por ejemplo, gráfico de barras. ¿Ok? Nos vamos al siguiente, más a la derecha. Por responsable de almacén, menú insertar, nuevamente un gráfico de barras. Así de sencillo. Te vas nuevamente al siguiente, menú insertar,
gráfico de barras. Y listo. Ya tienes todos tus gráficos. Ahora tenemos que construir nuestro dashboard. Entonces, para eso, voy a insertar una hoja nueva, justo al costado del modelo. Ya lo voy a agregar. Inserto la hoja nueva y le coloco aquí dash 1. Dash 1. Para que lo podamos hacer aquí. Lo voy a achicar un poquito al 90% para poder hacerlo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover cada uno de estos gráficos hacia esa hoja. ¿Cómo se mueven los gráficos de una hoja hacia otra? Cada gráfico es un objeto. Por lo tanto, yo lo puedo seleccionar y puedo ahí cortar un gráfico, ¿no? ¿Cómo lo cortas? Puedes utilizar aquí en el menú inicio la tijerita para cortar o le das simplemente control X. Si le das control X, te vas a la hoja y aquí lo agregas, ¿no? Con control B chica. Perfecto, ahí está. Me voy nuevamente a la hoja donde están las tablas dinámicas y esta vez lo que voy a hacer es voy a coger más de un gráfico al mismo tiempo. Puedo coger más de uno. Para ello, lo que haces es utilizas la tecla control. Aprietas el primero sin dejar de apretar el segundo. Aprietas la tecla control, aprietas el segundo y luego el tercero y luego el cuarto. Incluso si hay un quinto también lo agregas, pero son 4 nada más. Le das control X, que es cortar, te vas a la hoja dashboard 1 y aquí le das, aquí al costadito le das pegar. Y listo. Y aquí ya hemos pegado nuestras tablas. Y ahora que nos toca, solamente es darle forma nada más. Vamos a darle forma, lo vamos a ir moviendo para poder dejarlo como lo necesitamos. ¿Ok? Y vamos a ir trabajando luego ya los colores. Listo. Ya tengo aquí las gráficas. Voy a cerrar este menú de opciones de las tablas dinámicas. ¿Ok? Ya moví y ya tengo aquí mis gráficas. Ahora, en toda tabla dinámica, si se han dado cuenta según el modelo, no solamente tenemos las gráficas, sino tenemos unos segmentadores en la parte superior. Estos segmentadores son los que te ayudan a hacer las diferentes combinaciones de resultados, ¿no? En donde tú puedes combinar, quieres revisar un solo año, algún mes en particular, algún responsable, alguna familia. Son las diferentes combinaciones que tú puedes hacer. Entonces te vas a la hoja Dashboard 1 y vamos a insertar aquí arriba, en la parte superior, los segmentadores. Entonces, ¿cómo se insertan los segmentadores? De la siguiente manera. Te vas a la hoja Pivots y sobre cualquier tabla dinámica, sobre alguna de ellas, cualquiera, puede ser esta, puede ser la segunda, con la que quieran, sobre alguna de ellas, te vas al menú Analizar y aquí hay una opción que dice Insertar segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Entonces le damos clic ahí, insertar segmentación de datos. Y aquí te muestra todos los campos o todas las columnas que están en la base de datos que te pueden servir para utilizar la segmentación de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos agregar, por ejemplo? Vamos a agregar el año, vamos a agregar el mes, podemos agregar la familia, el almacén y el responsable de almacén. Ahí tenemos 5 y le damos a aceptar. Voy a revisar para ver si hay 5. No, solamente habían 4 nada más. No está el almacén, sino está el responsable. Entonces regreso a mi tablas dinámicas y elimino la que corresponde al almacén. Esta no la necesito. La selecciono y le da suprimir para eliminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente estos objetos los voy a mover para allá. Entonces ya sabemos, los seleccionamos con la tecla control. Le doy control X, cortar. Y me voy a mi hoja de dashboard, ¿no? Y aquí lo voy a pegar. ¿Para qué? Para aquí trabajarlo. ¿Ok? Listo. Le vamos a darle la forma que nosotros necesitamos. Vamos a darle solamente el camino y la forma. Nada más. Aquí le voy a dar la forma. Aquí el mes. Solamente lo achicas y lo presentas. Por ejemplo, el mes lo vamos a presentar que te muestre en varias columnas, no solamente en una. Entonces seleccionas tú, en este caso el segmentador, te vas al menú opciones y aquí le das, por ejemplo, le das 4 columnas para que te presente el mes en 4 columnas. ¿Sí? Perfecto. Luego te vas aquí al siguiente segmentador. Nuevamente igual lo achicamos que esté medio alineado. Lo vamos a agrandar un poco para que se visualice mejor.
Y aquí lo vamos a agrandar, por ejemplo, a tres nombres, ¿no? Y por último, la familia, lo pongo aquí, lo achico, lo agrando hasta más o menos esta distancia, y le coloco también 3 para que se visualice. Y ahí está. Entonces ya tengo yo los segmentadores de datos, y abajo tengo los gráficos, ¿ok? Entonces, ahora viene la parte más relevante, y es la integración que tienen los segmentadores de datos con los gráficos. ¿Ya? Y aquí es importante porque si tú picas alguna combinación, te tiene que mostrar o te tiene que combinar en todos los gráficos, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy clic aquí donde dice año 2019, debería mostrarse todo lo del 2019. Sin embargo, veo que no ha cambiado, ¿no? Incluso en este gráfico veo que hay 2018 y 2019, cuando debería mostrarse 2019 nada más. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no está vinculado estos segmentadores con cada uno de estos gráficos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conectarlos. Entonces, te vas al menú opciones y eliges conexión de informes. Conexiones de informes. Y tienes que ir uno por uno, segmentador por segmentador. Entonces, te vas aquí a conexiones y aquí te muestran todas las tablas dinámicas que se han realizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Marcarle check en cada una de esas tablas dinámicas. ¿Para qué? Para que estén conectados. Y si se han dado cuenta, al hacer ese cambio, automáticamente este gráfico, donde tenías el EDI inicialmente del año 2018 y 2019, ya solamente ahora te muestra el 2019, ¿correcto? Me voy aquí al mes, conexión de informes, nuevamente hago lo mismo. Selecciono todas las tablas dinámicas, para que estén conectadas con todas. Igual con el responsable de almacén, tiene que estar conectado con todos. Luego la familia, tiene que estar conectado con todos. Y listo. Ya tenemos conectados todos, ¿no? Y lo probamos aquí, ¿no? 2018, te muestra información del 2018, 2019, información del 2019. Si yo quiero solo una familia, baterías, te muestra solamente lo de esa familia o categoría, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los segmentadores aparecen unos colores un poco más claros y otros más oscuros. Estos colores que están claros significa que no hay data de esos meses para esa categoría, ¿no? En este caso baterías. Entonces, ¿cómo eliminamos para que no se muestre y solamente se muestren los meses? De la siguiente manera. Seleccionas tú el segmentador, incluso lo puedes seleccionar al mismo tiempo todos, con el control, ahí seleccionas todos al mismo tiempo, te vas a la configuración de la segmentación de datos dentro del menú opciones, y tú marcas aquí que te muestre ocultar los elementos que no contienen datos, es decir, que no los muestre, ¿no? ¿Para qué mostrar? ¿Para qué te va a mostrar si no tiene datos? Entonces le damos a aceptar. Y automáticamente se eliminan esos valores que no tienen datos. ¿Correcto? ¿Qué más? Y aquí ahí viene lo bonito. Y es comenzar a darle forma a nuestro reporte. O sea, darle los colores. Entonces empecemos a darle los colores. Vamos a trabajar algo libre, ¿ya? No lo vamos a hacer igual que en el otro lado. Lo voy a hacer libre. Lo voy a hacer, por ejemplo, con fondos azules, ¿ok? Con fondos azules lo voy a trabajar. Entonces, primero lo trabajo con fondos azules. Entonces, de esa manera, selecciono al mismo tiempo todos, y aquí en el estilo de la segmentación, le cambias el color azul o celeste, como tú quieras. Voy a trabajar con colores azules. Perfecto. Me voy a este primer gráfico y le comienzo a dar la forma. ¿Qué forma le voy a dar? La forma que yo necesito darle, ¿ok? Entonces, para ello, lo que hago es, me voy al menú diseño y aquí tengo diferentes formas de presentar ese gráfico. Tengo diferentes formas de presentar el gráfico. Puede ser así, puede ser así. Vamos a dejarlo así con este de aquí, ¿ok? ¿Qué más? Comenzamos a darle forma al gráfico. Si se han dado cuenta ustedes, ahí aparece aquí los botones, o sea, los nombres de los campos. Eso no me gusta, se ve feo. ¿Cómo le quitamos esos botones? Te vas al menú analizar y le quitas los botones, ¿ok? De esa manera le quitas los botones. Ya no aparece ya los botones. ¿Qué más? Si se han dado cuenta, la leyenda aparece en este lado derecho. Lo mejor siempre que tú tienes más de una serie, es mejor que la leyenda aparezca en la parte de abajo, ¿no? Para que se visualice mejor. Entonces lo que hacemos es eso. Movemos la leyenda, me voy al menú diseño, agregar elemento del gráfico, leyenda, y le pongo aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Para que se visualice mejor. Como estamos trabajando con colores azules de fondo,
Yo siempre les recomiendo que mantengamos un mismo tema, ¿no? Puedes combinar diferentes colores si quieres, pero depende ya de tu estilo, de la forma como tú quieres que se muestre. Es ya tu estilo, ¿no? Tú defines cómo lo quieres, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiarle los colores. Entonces me voy aquí al fondo de los colores, dentro del menú diseño, cambiar colores, y aquí le cambio los colores. Por ejemplo, si quiero le pongo este azul de acá, o un azul, o este de aquí, o incluso aquí arriba, ¿no? Le puedo cambiar los colores que quieren. O directamente lo pueden seleccionar, se van al menú formato y le cambiamos los colores, ¿no? Por ejemplo, aquí le ponemos un color azul, para que se visualice mejor, ¿ya? Y esta línea también la podemos dejar con un color azul de este tipo, ¿no? Para que se visualice, ¿sí? E incluso si queremos le podemos agregar los datos, para que se visualice cuál es el nombre de los datos. Entonces, menú diseño, agregar elemento y agregamos las etiquetas. Por ejemplo, las etiquetas en el centro, ¿no? Que se visualice. Pero las etiquetas hay que ponerlas de otro color para que se visualice. Sobre todo las etiquetas me parece que aquí no se visualizan bien de esta de aquí. Menú diseño, etiquetas de los datos, lo vamos a poner que se muestre en el extremo externo. Ahí está. Ok, aquí le quitamos para que se visualice mejor. Un poco que no se visualiza muy bien. Vamos a ponerlo de repente en la parte de abajo. Si no, le quitamos solamente dejamos los resultados así nada más, y podemos incluso, si quiere, poner una tablita en la parte de abajo para que se visualice mejor, porque de repente no ayuda ahí. Una tablita en la parte de abajo con las claves de la leyenda. Así está mejor, y eliminamos la leyenda. Lo selecciono y lo suprimo. Aquí es solo criterio nada más de cada uno de ustedes. Por ejemplo, le podemos dar un color de fondo. De repente le podemos colocar un celeste aquí de fondo, ¿no? Y así vamos trabajando como lo quieran. Vamos al siguiente. En el caso del siguiente es el ERI por mes y por año. Menú diseño, y acá tienes diferentes formas de presentar. Por ejemplo, me quedo con este. Elimino la leyenda. ¿Qué más? Los botones los elimino. Aquí en el título le ponemos porcentaje de ERI por mes y año. ¿Correcto? Aquí también le agregamos un título en el gráfico anterior. Menú diseño. Agregar elemento, título de gráfico, y encima del gráfico le ponemos el título. Esto de acá es resumen general, por ejemplo, le ponemos así. Le podemos, si quieren ustedes, poner negrita, color negrita la letra, acá también negrita la letra. Y ahí tengo mi ERI, aquí también le puedo cambiar a que sea colores azules, manteniendo el mismo estilo, ¿ok? ¿Qué más? Me voy al siguiente, ERI por el almacén, nuevamente el menú diseño, aquí puedo mostrar diferentes diseños. Por ejemplo, me voy a quedar con este color de fondo azul, como está más o menos manteniendo. ¿Qué más? Aquí elimino el total, que no aparezca el total. Le puedo hacer que estas líneas de aquí se pinten de color blanco, el relleno de color blanco para que se visualice mejor. ¿Qué más? Agregamos los valores, siempre es bueno agregar los valores para que se visualicen los resultados, extremo externo. Y eliminamos los botones, ¿no? Y listo. ¿Y aquí qué le colocamos? Aquí le colocamos que es un porcentaje de ERI por almacén. ¿Correcto? Incluso si quieren aquí le pueden hasta cambiar el color, si ustedes quisieran. En el relleno le pueden colar este color, que no se ve mal. ¿Sí? Me voy al siguiente, menú diseño. Ahora voy a trabajar, por ejemplo, este de aquí con fondo negro, que no se ve tampoco nada mal. Nuevamente, casi siempre lo mismo. Eliminamos los botones, eliminamos la leyenda, hacemos que aparezca en el diseño la etiqueta de los datos en el extremo externo, y ahí está, y su título, ¿no? Aquí sería el porcentaje de ERI por responsable, ¿no es cierto? Listo. Y por último, por familia aquí. Nuevamente lo mismo. Menú diseño. Aquí me quedo con alguno por aquí que no haya utilizado. De repente, el que ustedes quieran. Vamos a trabajar con este. Este de aquí. Eliminamos los botones de los campos. Eliminamos la leyenda. Voy a agregarle nuevamente las etiquetas de los datos. Extremo externo. Y si quieren le pongo un color de fondo también, ¿no? Si yo quisiera ponerle un color de fondo, de repente este de aquí. O un color gris, que no se vería nada mal. Y luego le ponemos aquí porcentaje de ERI por familia. Listo. Y aquí le ponemos negrita. Y color negrita. Listo. Ya terminamos. Ahora,
Aquí hay algo importante también que ustedes tienen que saber. Que en el caso del ERI por el almacén, por ejemplo, la idea es que esté aquí ordenado, ¿no? Siempre se muestra de manera ordenada. Nosotros necesitamos aquí, por ejemplo, que se muestre de mayor a menor. Entonces, en el ERI almacén, ¿cómo lo mostramos en el gráfico? De manera ordenada, de mayor a menor. Lo único que haces ahí es, te vas a la tabla dinámica, y lo único que haces es, si yo quiero que el ERI por el almacén se muestre de manera ordenada, me voy a la tabla dinámica y el almacén aquí lo ordeno. Si yo quiero que se muestre en el gráfico ordenado de mayor a menor, aquí en la tabla lo tengo que ordenar de menor a mayor, o sea, al revés. Para mostrarlo en el gráfico ordenado de mayor a menor, aquí lo ordeno de menor a mayor. ¿Se entiende? Es al revés. O sea, si en el gráfico se muestra de mayor a menor, aquí en los datos se ordena de menor a mayor. Y aquí lo visualizamos. Al hacer ese cambio ya se mostró de esta manera. Ahora me voy al siguiente, que es por responsable de almacén. Aquí lo ordenamos de menor a mayor, de menor a mayor. Y luego la familia también igual de menor a mayor, para que se visualice en el dashboard así ordenado. ¿Sí? Y ahí se ve mejor. ¿Qué más podemos hacer? Podemos quitar las líneas, estas líneas de fondo. Aquí le quitamos las líneas y le podemos colocar un fondo si quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, un fondo hasta ahí, sombreo todo y le pongo un fondo de color azul, ¿no? Que es más o menos el estilo que estamos trabajando. Si queremos también le podemos quitar los encabezados y podemos comprimir la cinta de opciones. Y ahí se ve mejor. Entonces, ¿cómo lo ven? Así hemos terminado este primer dashboard. Y con eso ya podemos jugar aquí, ¿no? Colocamos información del 2018, cómo nos va. Si queremos analizar solo una categoría, alguna categoría puntual, se da clic y vas analizando esa categoría. Y tú vas viendo la categoría que quieres, le quitas. Si tú quieres analizar a una persona o más de una, le das clic aquí donde dice selección múltiple y tú puedes seleccionar varias personas al mismo tiempo y vas mostrando sus resultados. Aquí lo quitas y aquí vas viendo, ¿no? Si quieres un mes en particular, te muestra solo de ese mes. Aquí arriba le quitas y te muestra la información del año completo. Entonces, de esa manera hemos presentado nuestro dashboard, por ejemplo. Aquí lo voy a, para que se visualice mejor. Y los encabezados para dejarlo como estaba, ¿no? Para poder pasar al siguiente. Entonces, de esa manera hemos trabajado nuestro dashboard de almacén. En esta primera parte, ¿no? Que es mostrar un poco la exactitud del inventario por diferentes combinaciones. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna consulta o algo. De mi parte, no, muy claro, profesor. Gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos ahora a trabajar el siguiente, ¿ok? En el siguiente, vamos a trabajar ahora, ya hemos trabajado con la data del ERI, ahora nos vamos a trabajar con la data del picking. Aquí también tenemos igual la misma información. Hemos bajado la información de la fecha en que se hizo el picking, el detalle de los productos, la familia, el almacén, el colaborador. Luego tenemos aquí la hora en que se inició el picking y la hora que terminó. Por lo tanto, aquí vamos a obtener cuánto tiempo le tomó hacer el picking, ¿no? Para cada uno de estos pedidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos primero el cálculo del tiempo. Eso ya lo habíamos hecho antes. Entonces, para ello vamos a insertar una función. La función que me ayuda a calcular el tiempo, dividido en dos partes, primero la cantidad de horas y luego el minuto, es la función primero hora. ¿Ok? Le coloco hora. Hora del picking sería la hora final del picking menos la hora del inicial, me da la cantidad de minutos. Si esta hora que está en minutos lo multiplico por 60, me da la cantidad de minutos, ¿correcto? Más, inserto una función llamada minuto, para poder saber cuántos minutos transcurren en estas 2 horas. ¿Ok? Me voy aquí a la hora para que se visualice mejor. Selecciono la hora final del picking menos la hora inicial. Y listo. Ya lo tengo aquí expresado en minutos. Nada más. ¿Qué más? Calculamos el mes y luego el año. Perdón. Empezamos por el año. Inserto la función año. Eso ya lo sabíamos ya. ¿El año de qué? De la fecha del picking. Y automáticamente se completa el año. Luego el mes. Es exactamente lo mismo. Me voy a la función buscar valor. Voy a insertar aquí la función mes de la fecha del picking. Regreso a la función de búsqueda y lo voy a buscar aquí en este cuadrito que está a la derecha, donde están los meses. Lo fijo con la tecla F4 y la columna que me interesa es la columna número 2 y como rango le coloco 0 porque es el valor exacto. Y listo. Ya tengo aquí la información completa de mi tabla. Ahora empezamos a construir las tablas dinámicas. Menú insertar.
tabla dinámica, le doy a aceptar. Y ya tengo aquí, lo voy a mover un poquito más acá, a este lado, al costado de la hoja 2, y le voy a poner aquí pivots, pick, ¿ya? Para que se entienda que es pivots del picking. Entonces empecemos primero por la calidad de picking, después es saber cuántos, entiéndase que calidad de picking en la data, aquí la data del picking, calidad de picking, cuando dice aquí con error, acá se refiere, más que el error, aquí está mal, ¿ya? Cuando dice con error sí, no, es, más que todo se refiere a que si está bien hecho el picking, ¿no? Si es sí, es porque no tiene ningún error. Si es no, es porque tiene un error, ¿ya? Para eso lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Ok? Entonces empezamos a trabajar nuestras tablas dinámicas. Entonces primero es encontrar qué porcentaje tiene en función del resultado del picking, o sea, si tiene error o no. ¿Ok? Agrego esta fila aquí, y lo que hago aquí es, contabilizamos cuántos errores hay. Ya sabemos, voy a checar un poquito, que para colocar el diseño, siempre que se muestren los datos, lo colocamos de manera tabular. Entonces aquí a mí lo que me interesa no es mostrarlo en cantidad, sino en porcentaje. Entonces para ello simplemente le doy clic derecho aquí, y que me muestre los valores como un porcentaje de la columna, ¿no? Para poder saber qué porcentaje de sí, qué porcentaje de no hay. ¿Correcto? Eso es lo primero. Siguiente, luego la calidad de picking por mes y por año. Me voy a las tablas dinámicas y voy aquí simplemente a copiar la formulita. Copio la fórmula y la pego aquí al costado. Y lo que hago aquí es, voy a mover los datos del resultado del picking hacia la columna. ¿Por qué? Porque en la fila yo voy a colocar aquí el año y el mes. El año y el mes. Listo. Luego tengo que modificar aquí en la fórmula, ¿no es cierto? Porque aquí yo quiero que se muestren los valores como el total de las filas, no como las columnas, sino el total de las filas. ¿Ok? Porque eso es lo que necesito que se muestre. Ahora, otra cosa importante también es que yo quiero que aquí aparezca primero el sí y luego el no, porque al final nos interesa a nosotros tener mayor porcentaje de sí, es decir, de pedidos perfectos. Aquí lo que hacemos es, le damos menú datos y lo vamos a ordenar de mayor a menor, para que primero se muestre la S, ¿no? Se refiere aquí al ordenamiento alfabético. Primero, o sea, cuando es en forma descendente, primero está la S, ¿no? Antes que la N, ¿correcto? Esa es la forma como se presenta el resultado. ¿Ok? Sí y no. Nos vamos al modelo del dashboard. Ya tenemos la calidad de picking por mes. Ahora vamos a la calidad de picking por almacén. Ojo, por almacén. Entonces, ¿qué hago? Copio esta misma tabla dinámica. La copio aquí al costadito. Y aquí lo cambiamos. En vez de año y mes, colocamos el almacén, ¿no? Pero al final igual se va a mostrar por almacén. Ahí está. Y luego por colaborador. Copio nuevamente esta misma tabla dinámica. La copio, control C. Y al costadito le doy control B chica, que es para probar. Ok, en vez de almacén, ponemos el colaborador, para que te aparezca acá el nombre del colaborador y su calidad de picking. Perfecto, ya tenemos la calidad de picking por colaborador. Ahora necesito la calidad de picking por familias. Aquí es por familias. Pues hago exactamente lo mismo. Copiamos. Pegamos aquí. Y aquí lo cambiamos, ¿no? En vez de colaborador, le pongo la familia. Y listo. Y ya hemos completado con eso todo lo que es calidad de picking. Ahora viene el siguiente gráfico, que es trabajar el tiempo promedio de picking. Entonces me voy aquí, voy a colocar voy a colocar esta tabla dinámica nuevamente, la copio, control C, y aquí acostadito lo pego. Control chica, y listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar los datos con error o sin error, voy a quitar la familia y voy a quitar que cuente, ¿no? Porque aquí lo que voy a presentar es por año y por mes el tiempo promedio de picking. O sea, es decir, el campo tiempo lo voy a agregar aquí a la zona valores y lo vamos a cambiar. En vez de sumar, que me cambie a que sea el promedio. Aquí donde dice resumir valores por, lo cambiamos a promedio. Y cambiamos el formato, ¿no? Para que no aparezca como porcentaje, si no nos vamos al menú inicio y le cambiamos al número. Lo dejamos de repente con un decimal, ¿no? Ahí, para que se visualice mejor. Entonces, de esa manera ya tengo mi tiempo promedio de picking. Ahora necesito por colaborador y por almacén. Entonces, ¿qué hago?
Fácil. Copio la tabla dinámica nuevamente. Control C, Control V chica, y aquí lo cambiamos, ¿no? En vez del año y el almacén, se copia el almacén. Y luego, finalmente, copiamos nuevamente y lo pegamos al costadito. Y listo. En vez de almacén, lo cambio a colaborador. Y listo. Ya tengo todos mis cuadros listos para comenzar a trabajar el siguiente dashboard. Entonces empecemos. Según el modelo, lo primero está la calidad de picking con un gráfico así circular. Entonces empezamos con un gráfico circular. Entonces me voy al menú insertar. Voy a insertar un gráfico y aquí tengo gráficos circulares. Y justo el que voy a utilizar es un gráfico de anillo. ¿No es cierto? El gráfico de anillo. Me voy al siguiente, el siguiente gráfico. Aquí lo que voy a mostrar es un gráfico de barras, pero apilado. Un gráfico de barras, un gráfico de columnas, pero que te muestra así, apilado nada más. Apilado. La parte de sí abajo y el no arriba, ¿no? Para que se visualice. Me voy al siguiente gráfico, nuevamente otro gráfico apilado. Listo, yo tengo el siguiente. Me voy aquí al siguiente. Según el modelo del dashboard, está hacia la derecha, por lo tanto, también es un gráfico apilado, pero en este caso apilado con filas. Este de aquí, la segunda opción, barras apiladas, y ahí está. Y este de aquí de la familia también es exactamente lo mismo. Menú insertar, gráfico apilado de filas. Perfecto, ya tengo todo eso. Ahora me voy a los tiempos de atención. Primero me voy a este tiempo de aquí, que es una evolución por año y por mes. Menú insertar, y aquí tenemos la evolución, por ejemplo, un gráfico de serie, ¿correcto? Me voy a este de aquí es la comparación por almacén, podemos dejarlo como gráfico de barra, para ver los tiempos. Y por último, por colaborador también exactamente lo mismo. Menú insertar, gráfico de columnas y gráfico de barras. Y listo, ya está todo. Ya tenemos todos los gráficos. Son varios gráficos. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy aquí a la hoja dashboard y agrego una nueva hoja, ¿no? Y le pongo dash 2. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover cada uno de estos gráficos. Selecciono al mismo tiempo varios, así, control X, me voy a la hoja dashboard y aquí lo pego, aquí abajito. Lo achico aquí a 90 como estábamos trabajando. Me voy acá a la derecha para ver si hay más gráficos que tengo aquí para mover, y son estos de aquí, ¿no? Selecciono los tres al mismo tiempo, control X, y aquí en la parte de abajo, control V chica. Y listo, ya tengo todos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Solo tengo que ordenar, nada más mis gráficos. Solamente en todos hay 2 por fila, ¿no? Vamos a dejarlo un espacio arriba para colocar los segmentadores. Listo, aquí colocamos el otro. Aquí agregamos el otro acá abajito. Voy a cerrar un poquito aquí. Este de acá por persona, lo voy a alinear. Este de aquí. Justo debajo del otro. Solamente le estoy ordenando los gráficos nada más. Los tiempos. Aquí. Y este último aquí abajito. ¿Sí? Perfecto. Si ustedes quieren, también le pueden agrandar el tamaño del gráfico un poquito. Por ejemplo, seleccionas todos, así como lo estoy seleccionando yo con la tecla control. Todos. Listo, al seleccionar todos, te vas al menú formato y aquí agregas el tamaño, ¿no? Por ejemplo, en vez de 12.7 le ponemos 13, para que se vea un poquito más, o un puntito más, 14, para que se visualice mejor. Ahí está, 14. He agregado todos 14, ¿ok? Entonces ya tengo ordenados los gráficos. El siguiente paso es agregar los segmentadores, ¿ok? Me voy a cualquier parte de la tabla dinámica, me voy a menú de analizar e inserto los segmentadores. ¿Qué segmentadores vamos a agregar? Vamos a agregarle, por ejemplo, la familia, el almacén, colaborador, el año y el mes. Todos esos. Voy a ver según el modelo si están todos. No, solamente está año, mes, colaborador y familia. No está el almacén. Entonces el almacén no está. Listo, lo borro. Agrego los 4. Le doy control X. Y aquí le doy control V chica. Para pegar. Y aquí nuevamente le damos forma. El mes, el año, perdón, primero. El mes al costado.
Ya sabemos que aquí lo podemos poner en 4, por ejemplo, y se muestra mejor. La familia. Lo agrandamos un poquito. Aquí que se muestre de 3. Y luego el colaborador aquí al final. También que se muestre de 2, por ejemplo, ¿no? Para que se visualice. Aquí le podemos agrandar y arreglar de acuerdo a lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces ya está. Luego probamos. Ya sabemos que la segmentación no está. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a hacer las conexiones. Menú opciones, conexiones de informes. Y aquí selecciono todos los de esa hoja, ¿no? Pivot Pick. Ahí está. Este siguiente también igualito. Seleccionamos todos. Familia. Exactamente igual. Y por último, colaborador. Listo. Ahí está todo. ¿Qué más? Luego al mismo tiempo seleccionamos todos. Y ya sabemos que le quitamos que no se muestren los datos ocultados, ¿no? Que no tiene datos. Vamos a trabajar, por ejemplo, este de aquí con fondos naranjas. ¿Okay? Con fondos naranjas en este ejercicio de aquí. ¿Ya? Ustedes luego le cambian los colores que quieren, ¿no? Lo cambiamos con fondos naranjas, por ejemplo. Perfecto. Entonces ya sabemos que el picar aquí ya se muestra solamente la información de ese año. Entonces empecemos por este gráfico. Me voy al menú diseño y aquí selecciono diferentes tipos, ¿no? Puede ser este, puede ser cualquiera. Vamos a dejarlo con ese de ahí, nada más. Y le vamos a cambiar los colores para que sea fondos naranjas. Pero al revés, para que ahí está. Y este más chiquito, yo le puedo cambiar el color para que se visualice mejor. El relleno de la forma, acá le puedo poner más delgadito. Perdón, solamente tengo que mostrar solamente ese. Y ahí está. ¿Sí? Se visualiza mejor así. ¿Qué más? Quitamos los botones. Ya sabemos, menú de analizar, quitamos los botones, quitamos también la leyenda, en el título le ponemos grande porcentaje de calidad de picking, ¿correcto? Porcentaje de calidad de picking. Y aquí lo vamos a poner grande. ¿Qué más podríamos poner? Por ejemplo, podríamos poner un número en el medio que aparezca grande, qué porcentaje de calidad de picking significa todo este picarón, ¿ok? Entonces, aquí me voy al menú de pivots, y lo que voy a hacer es, aquí, esta celda de acá, que la voy a pintar de un color, aquí, esta de aquí voy a colocar solamente una pequeña fórmula, que la fórmula sea igual al valor del resultado del sí, porque ese es el porcentaje de picking, ¿no? 78.5% o 79%. Si quiere lo dejamos con 79 nada más. Así, nada más. Lo pongo aquí. ¿Para qué? Para que cuando me vaya al menú dashboard, voy a insertar aquí un texto. Voy a insertar aquí un objeto, que sería un cuadrado. Aquí un cuadrado, para ponerle ahí el valor. Inserto el cuadrado, y me voy aquí donde está la barra de fórmulas, y hago un igual. Que sea igual a ¿qué? A la celda donde está este valor. Y listo. Y ahí me muestra el valor, ¿no? 79. Entonces, ¿qué hago aquí? Le voy a dar forma. Le voy a cambiar la letra. A mí me gusta mucho, por ejemplo, este tipo de letra, la Arial Novacom. Lo agrandamos un poco el tamaño, el negrito, acá negro. Le cambiamos el fondo sin relleno y también que no tenga líneas, ¿no? Contorno de la línea sin línea. Y lo agrandamos un poco más. Y acá ustedes lo agrandan ya como lo quieran ver, ¿no? De repente ahí se visualice mejor. Y ahí está, el 79, lo bajamos un poquito para que se visualice mejor. ¿Ok? De la manera que si yo muestro acá 78 va cambiando. ¿Lo ven? Otro mes, abril, baterías, ahí va cambiando. Perfecto, ahí está la calidad de picking. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí vamos al siguiente gráfico, menú de diseño, y lo cambiamos, utilizamos de repente este de aquí que me gusta un poco más. ¿Ok? Y aquí le cambiamos nuevamente los colores, ¿no? Lo ponemos los colores para que sea de este tipo. ¿Qué más? Quitamos los botones, la leyenda no me interesa, quitamos aquí los resultados de este de aquí, la etiqueta acá, y solamente lo dejamos así nada más, con estos valores, que se entienda que es la calidad de picking. Incluso este de aquí lo podemos cambiar un poquito más bajito. Ahí. O si no, sí, está bien así ese color, para que se vea, ¿no?
y se ve mejor. Le agregamos un título de gráfico encima, y le ponemos acá porcentaje de calidad de picking por mes y año, ¿no? ¿Correcto? Listo, ahí está. Nos vamos al siguiente. Este de aquí, que es la calidad de picking por almacén. Aquí yo creo que se va a poder visualizar mejor si lo cambiamos el gráfico a filas. Menú diseño, cambiar tipo de gráfico, y lo cambiamos, ¿no? En vez de colocamos a barras, pero siempre apiladas, así, mejor. Perfecto. Nuevamente elijo este de aquí, es el gráfico que estoy utilizando. Me voy al menú analizar, quito los botones, quito la leyenda, cambio los colores, aquí en el menú diseño cambio los colores, trabajo con estos. Esto de aquí lo cambio formato más blanquinoso, y ahí está, ¿no? Si quieren este de acá lo pueden eliminar con tecla suprimir, y ahí está, ¿no? Y le agregamos el título. Menú diseño, título de gráfico encima, ¿no? Y listo. Porcentaje de calidad de picking por almacén. Ahora, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Miren, esta parte sí es importante para que lo vean. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes Power BI, cuando tú quieres copiar formatos es más fácil. Simplemente aquí tú le das copiar formatos y lo copias y lo pegas al otro. Pero en Excel no funciona. Pero en Excel tienes una opción que te ayuda a poder hacer esto. Y esa opción se llama la siguiente. Tú le das clic derecho y guardas la plantilla. ¿Ok? Le das clic derecho y vamos a guardar la plantilla. Y le ponemos un nombre ahí, ¿no? Que sea almacén 1, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya le había puesto, ¿no? Almacén tipo 1, así, almacén tipo 1. Ya grabé la plantilla. ¿Para qué? Para que cuando me vaya a esta siguiente, me voy al menú diseño, voy a cambiar el tipo de gráfico y voy a utilizar las plantillas que yo acabo de grabar. Y esa plantilla es esta de aquí. Y le doy a aceptar. Y ya lo cambia automáticamente. ¿No es cierto? Incluso aquí si quieren lo podemos eliminar esto de aquí, los valores. Y ya lo cambia. Y aquí también me pone el título. Porcentaje de calidad de picking por colaborador. Y aquí lo podemos achicar. Ahí está. Nos vamos al siguiente. Acá exactamente lo mismo. Menú diseño, cambiar tipo de gráfico, plantillas, y elijo esta plantilla de acá que ya la tengo grabada. Y ahí tengo varias que he dictado en varios cursos. Y ahí está. Nuevamente lo mismo, ¿no? En este caso, porcentaje de calidad de picking por familia. ¿Correcto? Y ahí está. ¿Sí? Perfecto. Ya lo estamos trabajando. Me voy al siguiente, que es el tiempo promedio de atención. Menú diseño, y aquí elegimos el que ustedes quieran. Por ejemplo, este de aquí, lo vamos a borrar, pero aquí lo vamos a cambiar, que los colores sean colores de este tipo, ¿no? Ahí está. Colores naranjas. ¿Está bien? Para que se visualice mejor. Menú analizar, le quitamos los botones, y ahí está, ¿no? Y aquí que le ponemos tiempo promedio de picking. Listo. Aquí yo tengo el siguiente. Me voy al siguiente. Aquí el tiempo promedio por, en este caso por el almacén. De repente trabajamos este de aquí. Le cambiamos los colores para que sea siempre fondos naranjas. Eliminamos el total. Eliminamos los botones. Menú diseño. Menú diseño. Perdón. Etiqueta los datos, extremo externo. Y ahí está. Y acá sería tiempo promedio por almacén. Y por último, este de aquí también lo cambiamos. Lo trabajamos, por ejemplo, con bueno, acá creo que fondos negros no ayuda. Con este de aquí nada más, igual. Voy a cambiar los colores. Aquí, de repente aquí si le cambio el fondo, que le coloco un naranja. Y aquí le colocamos un naranja un poco más fuerte, este de aquí por ejemplo, para que se visualice mejor. Elimino la leyenda, me voy al menú analizar, elimino los botones, y aquí le coloco, este de acá es tiempo promedio por colaborador, ¿no es cierto?
Listo. Acá si queremos que aparezcan todos los nombres, achicamos un poquito la letra. Ahí está, para que aparezca todo. Y luego en el menú diseño agrego la etiqueta de los datos. Nada más. Y listo. Ya sabemos que si nosotros queremos que aparezca aquí ordenado de mayor a menor, me voy a la data de los datos y aquí los ordeno, ¿no? En el tiempo promedio. Tiempo promedio los ordeno, ¿no? Aquí lo ordeno de menor a mayor y aquí de menor a mayor. Y ahora en el dashboard se visualiza mejor. Y por colaborador también igual, ¿no? Ya está ordenado y ahí está ordenado. Y listo. Y con eso ya terminamos. Aquí le podemos también quitar la línea de datos y los encabezados. Y aquí le podemos quitar la... Y ahí se visualiza mejor, ¿no? Ahí tenemos nuestro siguiente dashboard, que es el dashboard, en este caso de Picking. Vamos a interactuar. Dejamos febrero, se muestra febrero, quitamos. Si queremos solamente de baterías, y ves el análisis de la batería. Si quieres solamente de Catalina, te muestra el resultado de Catarina. Y así, ¿no? De todas las categorías, 2018, si quieres todo, de todo el año, y ahí está. ¿Correcto? Ya tenemos otra versión diferente también del Picking. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, ¿todo queda claro? Sí, muy bonita la clase. Gracias. Excelente, excelente chicos. Aquí solamente le pido disculpas porque aquí es muy mecánico, ¿no? O sea, es avanzar paso a paso. Pero la ventaja que tienen ustedes es que va a estar grabado. Entonces luego van a ir repasando probablemente la clase. ¿Ok? Por último, vamos a hacer ahora último, este último dashboard, que nos va a poder permitir mostrar el porcentaje de utilización del almacén. ¿Ok? En este caso es más sencillo porque tenemos aquí simplemente la ubicación del almacén, la ubicación, la ubicación, la capacidad y su espacio. Entonces calculamos el porcentaje de utilización. Ya sabemos que es dividir el espacio ocupado entre la capacidad del rack. Y listo. Entonces ahora nos queda solamente elaborar nuestro porcentaje de utilización. Voy a ver el modelo del dashboard para que más o menos lo vean. Aquí se dan cuenta, está por año y mes y un resumen general nada más. Y luego por ubicación. Ya lo vamos a trabajar de esa manera. Menú insertar, tabla dinámica. Listo, inserto la tabla dinámica. Aquí está la tabla dinámica. Te la voy a mover un poquito al costado de este de aquí. Y le voy a poner aquí pivots. Pivots, ocupación, ¿no? Para que más o menos se entienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que mostrar aquí? En este caso tenemos que mostrar la capacidad del rack. Le voy a poner la capacidad del rack aquí, el espacio ocupado, y luego el porcentaje de utilización. ¿Ok? Pero para el porcentaje de utilización vamos a hacer una pequeña formulita. Voy a mostrar los valores aquí para que se visualicen mejor. Voy a mostrar una formulita. Entonces voy a insertar aquí un cálculo. El cálculo del porcentaje de utilización. Insertamos un campo calculado, que sería igual a dividir el espacio ocupado en metros cúbicos entre la capacidad del rack. Y le damos a aceptar. Y listo. Aquí tengo los valores y tengo el porcentaje. ¿Ok? Nada más que eso. Luego copio la tabla dinámica, la pego aquí al costadito, al lado derecho, para poder obtener los siguientes. En el siguiente es la capacidad. Aquí los valores los pongo aquí arriba. Voy a regresar el porcentaje, perdón, voy a dejar el porcentaje de utilización del espacio. Voy a regresar la fórmula para dejarlo así. Y lo que voy a hacer aquí es agregarle el almacén, porque estaba ordenado por almacén. Y aquí ya tenemos, ¿no? Tenemos la capacidad del almacén y el porcentaje de utilización. Listo, nada más. Aquí siempre en el diseño hay que ponerlo de forma tabular para que se vea mejor. Entonces aquí lo podemos cambiar los títulos, ¿no? Esta es la capacidad en metros cúbicos. Este es el usado en metros cúbicos. Este es el porcentaje de utilización. Para que se entienda, ¿no? Entonces acá también igualito. Capacidad en metros cúbicos, usado en metros cúbicos y porcentaje de utilización. Lo ponemos así. Listo. Y por último, copio esta tabla dinámica para poder hacerlo a nivel de ubicación. Lo copio y lo pego. Nada más. Almacén y aquí la ubicación. Y aquí
solamente me quedo con el porcentaje de utilización, nada más, para que se visualice. Ahí está. Perfecto. Ok, entonces tenemos esos tres, y ahora vamos a los gráficos. Insertamos este primer gráfico, un gráfico de tipo combinado. Perdón, un gráfico, a ver, creo que aquí voy a insertar unas columnas para que no choque, voy a colocar aquí los valores. Entonces ahora sí, menú insertar, y sí un gráfico combinado. Ahí está. Perfecto. Con dos ejes, y ahí está. Listo. Perfecto, ya lo tengo ahí. Voy a dejarlo esto como porcentaje, para que se cambie aquí abajo también, y aquí lo vamos a ordenar con otro formato, para que se visualice mejor. Nos vamos al siguiente. Este de aquí es un gráfico también combinado, este tipo, en donde el porcentaje está en el segundo eje. Y por último nos vamos a la ubicación. Para medir las ubicaciones y su porcentaje de utilización, vamos a utilizar aquí filas. Nada más. Listo. Con eso vamos a agregar aquí, al costado de esta hoja, nuestro dashboard número 3, el dash 3. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos todos nuestros gráficos, los selecciono, le doy control X para copiar, y aquí lo pegamos. Control V chica. Y listo. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el otro. Y este último de aquí lo ponemos en la parte de abajo, ¿no? Este es un poco más grande. Para que se visualice mejor, hay que agrandarlo un poco más. Incluso ahorita lo vamos a mostrar para que se muestre los top 20, nada más para que se visualice mejor. ¿Ok? ¿Qué más? Agregamos los segmentadores. Insertamos los segmentadores, básicamente sería el almacén. Creo que el almacén incluso está, lo voy a aceptar. En el dashboard, en el modelo de dashboard solamente está el almacén. Perfecto. Selecciono el segmentador, le doy control X para copiar, y aquí le doy control V chica, ¿no? Para pegar. Listo. Está aquí arriba, menú opciones. Le vamos a dar que, por ejemplo, se muestre en unas 3 columnas para que se visualice mejor. Incluso lo vamos a agregar para que sea 4 columnas, que se visualice mejor. Ahí está. Perfecto. Ahora los gráficos. Vamos a darle forma a los gráficos, ¿no? Aquí es un poco más libre. De repente vamos a dejarlo aquí, así. Con este de aquí, con el fondo negro. Este de aquí también vamos a trabajar con fondos negros, para cambiarlo un poquito, para cambiar aquí el esto. Aquí ya sabemos, eliminamos los botones de los campos, la leyenda siempre en la parte de abajo, menú diseño, leyenda en la parte de abajo, para que se visualice mejor, ¿cierto? Agregamos los valores, a ver cómo se ve si agregamos los valores, las etiquetas. Ahí están los valores, más grande. Aquí ya hemos elegido esto, nuevamente eliminamos en el menú analizar los botones, la leyenda en la parte de abajo, leyenda en la parte de abajo, o puede ser en la parte de arriba también, ¿no? Si quiero lo dejamos así para que se visualice mejor. Y luego nos vamos a este de aquí, que lo vamos a cambiar a que se muestre de este tipo, ¿no? Perfecto. Eliminamos el botón y ya está. Listo. Este es el porcentaje, el título es el porcentaje de utilización por ubicación. Perfecto. Y ya está. Y aquí le cambiamos el color para que se visualice un color plomo, por ejemplo. Y le quitamos aquí en el fondo las líneas de la cuadrícula para que se visualice. ¿Ok? Ahora, aquí hay en este dashboard algo importante de mostrar. Si ustedes se dan cuenta, aquí el porcentaje de utilización no ayuda mucho mostrarlo así, ¿no? Entonces tal vez es muy cargado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? De repente aquí, lo más recomendable es hacer un top. O sea, es decir, un top N. Mostrar solo algunos. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para mostrar solo algunos, el top 10 o el top 20? Lo hacemos de la siguiente manera. Me voy a la tabla dinámica, le doy a clic en ubicación, filtro de valor, y aquí tengo una opción que dice los 10 mejores. En realidad es el top N. Puede ser los superiores o los inferiores. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos de repente ver ahí los que son más bajitos, porque me interesa enfocarme en los que tienen menos ubicación, yo puedo cambiar aquí, que no me muestre los superiores, sino los inferiores. Y le coloco que me muestre, por ejemplo, los 10 más bajitos en términos de porcentaje, y le doy a aceptar.
Entonces con eso he hecho mi filtro y aquí en el dashboard ya se visualiza de manera mucho más pequeña. Incluso lo puedo ordenar. Si yo quisiera ordenarlo, yo le pongo aquí que me ordene de mayor a menor para que en el gráfico se muestre al revés, ¿correcto? Y de esa manera yo ya tengo asignado. ¿Qué puedo hacer aquí? Agrego la leyenda como etiqueta de datos. Ahí puedo cambiar los colores para que se visualice. Si quieren, ya le cambian los colores que ustedes quieran. Por ejemplo, lo vamos a dejar así. Y ahí está. Entonces ya tengo aquí mis porcentajes de utilización por ubicación. Ya luego, para que se visualicen mejor, yo normalmente lo que hago es le quito los encabezados, le quito la barra de fórmulas, y aquí le pueden contraer las opciones para que se visualice de esa manera, ¿no? De esa manera ya se visualiza mejor. Entonces, de esa manera hemos terminado este siguiente dashboard. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a esto, a este dashboard, o los anteriores. ¿Cuál de todos les ha gustado más? ¿El dashboard 1? ¿El dashboard 2? Aquí le voy a colocar los colores, ¿eh? El color de pestaña para que vean. Este de acá fue de color azul, este de acá fue de color naranja, y este último tipo negro, ¿no? Color pestañita tipo negro. Y ahí está para que lo vean. El color azul, color naranja. ¿Cuál les ha gustado más? ¿El azul, el naranja o el último que es el negrito? Que no es tanto. Yo diría está entre el azul y el naranja. El naranja me gusta más. El azul también está bonito, pero depende de los gustos de ustedes. ¿Cómo lo ven, chicos? Creo que estaría bien esos colores para diferenciar los tipos de proceso, ¿no? Sí, claro, claro. Tú Tipos puedes de- combinar los colores que tú quieras. Yo suelo usar así, colores así. Me gustan los verdes, también me encantan. Los verdes también se pueden trabajar, ¿no? Es cuestión de tema nada más. Y ahí lo trabajan ustedes como quieran, ¿no? Ya es un tema de... Acá me he equivocado en el título, le he puesto mal, picking, es así. Y ahí está. Entonces con eso hemos terminado la clase, chicos. Incluso ya hay algunos que se han retirado. Algunos no han podido participar, pero he tratado de hacerlo de manera muy concisa todos los dashboards. No sé si tienen alguna duda. No, de mi parte, no, profesor. La verdad que estuvo muy entretenida su instrucción. Muchas gracias. Qué bueno, chicos. Perfecto. Entonces con eso hemos terminado el taller. Ya seguro Rodrigo les va a alcanzar esta hoja que acabamos de trabajar. Aparte, yo le voy a mandar la hoja resuelta también con la versión original, ¿no? Para que tengan las dos. Y nada, encantado de poder haber dictado el curso y a sus órdenes para cualquier cosa. Cualquier cosa ustedes me escriben, chicos. Muchas gracias. Gracias, Muy bien. profesor. Un gusto. Que esté bien. Listo. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Adiós. Chao. Adiós. Chao.